Hoy he venido a contarte mi historia personal, he venido a contarte de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Y quiero empezar por el principio, quiero empezar diciéndote que no hace mucho tiempo estaba durmiendo en mi coche, estaba durmiendo en casas de mis amigos, en sofás, en suelos, allá donde podía. Y a día de hoy he conseguido esa ansiada libertad financiera. He conseguido que mis inversiones hayan producido más de 10 millones de dólares en los últimos años. Y hoy estoy aquí simplemente para enseñarte ese camino y demostrarte que tú también puedes conseguirlo. He trabajado más de 2 años sin un solo día de descanso. Más de 16 horas al día, en más restaurantes de los que puedo recordar en Los Ángeles. Mi día era una auténtica locura. Yo no contaba cuántas horas trabajaba, contaba cuántas horas dormía. El resto del tiempo solo era dedicado en trabajar y en crecer personalmente. Esa era mi obsesión. Tenía un sueño, tenía un objetivo y una meta. Y cuando tienes ese deseo, no hay absolutamente nada que pueda pararte. Hoy soy inversor, empresario y mentor con presencia internacional. Pero la historia no empieza aquí. Vámonos a mis inicios. Y permíteme que me remonte al año 1983, que es el año en el que nací, en el seno de una familia de clase media, en un pueblo de 5.000 habitantes en el norte de España. Un pueblo frío. Recuerdo nevadas, recuerdo niebla, recuerdo un tiempo gris. Una infancia normal, yendo a un colegio de monjas, donde mis padres se divorciaron cuando yo solamente tenía 7 años, y eso marcó mi vida de cierta manera, porque fue mi madre quien luchó por sacar adelante a mi hermano y a mí con un pequeño salario, porque vi una luchadora día a día que no se rendía, porque vi una persona que no se lo planteaba el que había que seguir para adelante, simplemente hay que seguir luchando todos y cada uno de los días. No era bueno en deportes, no era brillante en el colegio. Quiero decir, la diferencia entre tú y yo es absolutamente nula. Simplemente yo he desarrollado ciertas habilidades y ciertas disciplinas que me han llevado al éxito, pero ambos partimos de la misma base. Incluso yo parto de una base mucho más inferior a la tuya. Y ahora te lo voy a explicar un poquito más adelante en el vídeo para que entiendas por qué. Mi instinto empresarial se despertó a una temprana edad. Por parte de mi padre eran empresarios, por parte de mi madre eran trabajadores. Y vi en mi casa cómo la parte de mi padre, a través de sus negocios y no trabajando muy duro, tenían una vida mucho mejor y mucho superior a la que tenía la parte de mi madre, que simplemente eran trabajadores por un salario. Y ahí es donde quiero llegar, ahí es el final de esta historia, ahí es nuestro destino y ahí es donde vamos, a encontrar esa libertad financiera. A los 14 años inicié mi primer negocio. Pequeño trapicheo de teléfonos móviles en el año 1997, cuando todavía la tecnología no formaba parte de nuestras vidas. Yo fui uno de los pioneros que empezó a vender teléfonos móviles en eBay y poco a poco eso despertó algo dentro de mí. Con 14, 15 años empecé a ganar más dinero que gente que trabajaba todos los días para otras personas. Desgraciadamente este negocio no me duró mucho, al igual que muchos otros negocios que vinieron después en los que he fracasado. A los 17 años empecé a trabajar en los negocios de hostelería de mi familia. A los 18 años ya era el gerente de esos negocios, tomando el control de todo: empleados, proveedores, cuentas. Poco a poco fui aprendiendo. No me daba cuenta en el momento de todo lo que estaba pasando dentro de mí, pero con los años todo eso me sirvió para algo. A los 20 años dejo mi pueblo, Guardo, en Palencia, norte de España, y me voy a vivir a una de las ciudades más próximas, que es Valladolid, porque allí estaba la universidad, porque empecé a estudiar empresariales, administración y dirección de empresas. No porque quisiera realmente, sino porque hay un paradigma que nos ha enseñado la sociedad, el cual no comparto, que el éxito es estudiar, encontrar un buen empleo, casarte, tener hijos e ir una vez al año de vacaciones. A los 22 años fui elegido para representar a mi ciudad, Valladolid, en el concurso de Mister España. Recuerda, año 2005. En aquel momento todavía no existían las redes sociales, ni Instagram, ni YouTube, ni Facebook, absolutamente nada, simplemente el boca a boca. Me hice muy conocido en mi ciudad y en aquel momento monté mi primer negocio. Y te preguntarás, ¿con qué dinero? Si no tenías. Pues cierto. Pero hay una frase que repetimos mucho en inglés que si there is a will, there is a way. Quiere decir en español que si hay un objetivo, hay un camino. Y hay que buscarlo. Hay que luchar por aquello que quieres. Si no funciona por un lado, tienes que ir hacia el otro. Pero al final tienes que llegar a tu destino. Y eso es lo que hice.
a través de un préstamo hipotecario por parte de mi madre, que hipotecó lo único que ella tenía, lo único que ella había conseguido después de tantos años de trabajo y de sufrimiento, su casa, y la hipotecó para que su hijo de 22 años corriera el riesgo de perderlo todo, como fue casi lo que pasó. Y te voy a contar por qué esa presión que yo sentí en ese momento se convirtió en un diamante después. En el año 2005 mi negocio fue un éxito absoluto. Largas colas para entrar, todas las noches llenas, facturación increíble. Con 22 años me creía el rey, me creía invencible, me creía imparable. Allá donde iba montaba otro negocio y lo llenaba. En 2 años monté 5 negocios, 5 discotecas, convirtiéndome en el empresario nocturno más grande de la ciudad, con tan solo 24 o 25 años. Más de 200 personas trabajando para mí, gestionando cientos de miles de euros de facturación. Yo pensaba que eso nunca se iba a acabar, pensaba que lo había encontrado, pensaba que había dado con la tecla, pensaba que era Dios, hasta que la vida me puso en mi sitio. Y pasó muy pronto. Casi no tuve ni tiempo de saborear ese éxito. Casi no tuve tiempo de poder vivir mi nueva vida. No tuve tiempo de poder disfrutar. ¿Por qué? Porque llegó la crisis del 2009, cuando Lehman Brothers en Estados Unidos quiebra y se prepara la crisis más grande que hemos visto hasta nuestros días. En ese momento, de lo primero que tú recortas cuando hay una crisis es del ocio nocturno. Eso es lo primero. Dejas de salir por la noche, dejas de tomar copas, dejas de ir a restaurantes, dejas de comprarte ropa cara. Y nosotros, los empresarios nocturnos, somos los primeros y los que más sufrimos cuando hay una gran crisis. ¿Y cómo llego a montar 5 negocios? Pues muy sencillo, a través de la financiación bancaria, a través de los bancos, a través de usar deuda para yo poder abrir nuevos negocios. Pero en ese momento, en esos años, yo usé más deuda buena de la que debía. Y eso, cuando usas demasiada deuda buena, es contraproducente, porque yo no tenía forma de hacer frente a las deudas que me iban a venir después. En aquel año los bancos me daban todo lo que yo quería. Negocio que abría, negocio que llenaba. Negocio que abría, negocio que llenaba. Me llamaban el Golden Boy. Los jefes regionales de los bancos venían a verme para ofrecerme dinero. Me abrían líneas de crédito sin yo ni siquiera saberlo. El acceso al crédito era muy fácil. Todo el mundo tenía una hipoteca. Todo el mundo vivía por encima de sus posibilidades. Pero yo no sabía qué estaba pasando. Yo era muy joven. Yo no sabía que se estaba creando una de las mayores burbujas inmobiliarias que hemos visto hasta la época. Hasta que un día esa burbuja, ¡pum!, explotó. Y con ello mis negocios. De un día para otro dejó de venir gente. De un día para otro yo ya no facturaba. Y de un día para otro me encontré despidiendo empleados. Y no empleados, sino amigos, hermanos, gente muy cercana a mí, a los que tuve que decir adiós. Gente que dejó otros trabajos para venirse conmigo y no me quedó otra opción que despedirlos, porque yo ya no podía pagar. Porque poco a poco mis reservas se iban acabando. Uno a uno mis 5 negocios fueron cayendo como fichas de dominó. Y yo no podía hacer nada para pararlo. Absolutamente nada, porque la crisis no dependía de mí. Yo estaba tomando todos los pasos correctos para que mis negocios funcionaran. Pero una crisis a ese nivel era algo que se escapaba de mis manos y yo no podía hacer nada y no estaba protegido, porque todavía no había creado un patrimonio para hacer frente a todo eso que iba a venir. Esa crisis me destrozó económicamente. Esa crisis me hizo dejar una deuda de más de 1 millón de euros. Por eso te dije anteriormente que yo empiezo desde más atrás que tú. Probablemente ninguno de los que me estáis viendo hoy tengáis una deuda de 1 millón de euros. Es algo que es impensable, que mucha gente no podría gestionar emocionalmente. Pero yo esa deuda la usé como un fuego interno que me hizo luchar y trabajar más fuerte que nunca, solamente por una razón. Y cuando tienes una razón en la vida, vas a luchar como un auténtico loco por conseguir tus objetivos. Y mi razón era que mi madre podía perder su casa. Mi madre había trabajado toda su vida, había luchado toda su vida y podría perder su casa por culpa de esa deuda que yo tenía. Cuando en tu vida encuentras un porqué, el cómo aparece solo. Y eso es lo que yo encontré, el porqué. Y ahí es donde empecé a desarrollar mi mentalidad whatever it takes. Y eso es lo que me trajo a vivir a Estados Unidos. En el año 2009 tomo la loca decisión de irme a vivir a Los Ángeles. Necesitaba escapar, necesitaba salir. Algunos lo veían como que estaba huyendo, pero yo lo veía como que estaba corriendo hacia algo. Yo veía que estaba corriendo hacia mis sueños, hacia mis objetivos, hacia esa libertad financiera que sabía
que era capaz de conseguir. Y recuerdo que todo el mundo se puso en mi contra. Nadie, absolutamente nadie veía mi sueño. Solo yo. Por eso te digo, no dejes que la opinión de otros se convierta en tu realidad. No dejes que otras personas infravaloren tus sueños y te hagan pensar en pequeño. Ellos ven a la persona pero no ven el sueño. Tu sueño es tuyo, es propio. Lucha por él y no dejes que nadie te lo quite. Cuando llego a Estados Unidos en el año 2010 a Los Ángeles, me encuentro en un país que no es el mío, con un idioma que no es el mío, donde no tengo amigos, donde no tengo dinero, donde no tengo trabajo, donde no tengo absolutamente nada. Recuerda, no hacía mucho tiempo, yo estaba llenando 5 discotecas, era el rey de la noche, era una persona conocida en mi ciudad y tuve que dejarlo todo porque lo perdí todo e irme a empezar de cero en un país que no era el mío. Eso me hizo transformar mi mentalidad y transformar mi forma de ser, dejando las emociones a un lado y convirtiéndome en una auténtica máquina para conseguir mis objetivos. Mientras mis amigos estaban en la playa, yo estaba trabajando. Mientras mis amigos salían a cenar a Beverly Hills, a Santa Mónica, yo estaba estudiando. Mientras mis amigos estaban de fiesta, yo estaba leyendo. He hecho todo lo que nadie quiere hacer para hoy tener lo que nadie puede tener. Y ese es el objetivo. Vivir unos años como nadie lo haría para poder vivir el resto de tu vida como nadie podrá. En Los Ángeles empecé desde lo más bajo, desde el fondo, desde donde muy pocos están dispuestos a trabajar, y mucho menos cuando vienes siendo el propietario de varios locales y el chico de moda en ese momento. Pero te voy a decir una cosa y grábatela en tu mente. Nunca dejes que tu ego sea más grande que tu ambición, porque entonces nunca conseguirás tus objetivos. Tu ambición tiene que ser enorme y pon tu ego a un lado. Empecé trabajando en McDonald's. En ese momento todavía me quedaba algún local abierto en España. Y yo, mientras tanto, estaba dando vueltas a hamburguesas y tomando órdenes en un McDonald's en la playa de Santa Mónica, en Los Ángeles, simplemente con el objetivo de aprender inglés. Y digo aprender, porque cuando llegué pensaba que yo ya sabía inglés, pero Estados Unidos me puso en mi sitio y me dijo: tú no eres tan listo, ni eres tan guapo, ni tan inteligente como te crees, y aquí vas a tener que empezar desde cero. Estados Unidos es un país que te lo puede dar todo, pero te lo puede quitar todo. Es un país implacable. Es un país donde hay que trabajar duro, sí o sí. Yo lo hice. Empecé a trabajar en un McDonald's. Del McDonald's di el salto a los restaurantes en Beverly Hills. Poco a poco me fui haciendo un experto en la gente. Poco a poco me fui haciendo un experto en el idioma. Un experto en vinos, en comida. Y empecé a trabajar en los restaurantes de más clase de Beverly Hills, donde conocí a las personas más exitosas del mundo. Y aquí es donde te hablo de tu entorno. Tu entorno te define. Ten cuidado de quien te rodea, porque como ya he dicho muchas veces, somos la media de las 5 personas con las que más nos juntamos. Sé muy celoso de las personas que te rodean. Rodéate de gente que te pueda aportar. O aportas o apartas. No hay más opciones. Yo era el mesero favorito de todos ellos. Les conquisté absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque tenía un sueño. Y mi sueño era aprender de ellos. Porque el éxito deja huella. Si tú haces lo que otras personas exitosas hemos hecho, vas a conseguir los mismos resultados. Y eso es lo que yo entendí cuando llegué a Los Ángeles. Si yo hago lo que estas personas han hecho, es muy probable que yo consiga los mismos resultados. Y es lo que hice. Me encerré en la cosa más importante que existe. La única, la base, el origen de todo. Y es el crecimiento personal. Tus finanzas, tu vida, todo va a crecer tanto como tú crezcas como persona. Por eso vamos a trabajar tan duro en el crecimiento personal, porque una vez que eso crezca, el resto de ámbitos de tu vida florecerá por sí solo. Me convertí en una sombra del éxito. Me convertí en un estudiante de la vida. Allá donde había personas exitosas, allí estaba yo escuchando sus conversaciones. Allí estaba yo aprendiendo de sus disciplinas, sus hábitos y de lo que hacían cada día para conseguir ese éxito. Y poco a poco, como por arte de magia, me convertí en uno de ellos. Y no fue un golpe de suerte, porque para mí el éxito es ir de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo. Yo he fracasado tantas veces que he aprendido a ser exitoso. Yo he fracasado tantas veces que el fracaso deja de asustarme y deja de darme miedo. He fracasado tantas veces que disfruto tanto el fracaso como el éxito, porque sé que cuando fracaso me estoy convirtiendo en una persona mejor. Cuando somos exitosos, sin haber fracasado, nuestro ego va creciendo a la vez que nuestro éxito. Y en cualquier momento, ese éxito nos pone en nuestro sitio. Pero cuando vamos fracasando, es como cuando vas subiendo una montaña.
Poco a poco vas escalando y creando campamentos bases, para que si te caes, te caigas al siguiente, no tengas que empezar a escalar la montaña desde cero. Pues eso es el fracaso y así es como tienes que entenderlo. Poco a poco vamos escalando una montaña y vamos asegurando que donde estamos es la base correcta. Un día apareció una nueva oportunidad. En uno de los restaurantes que trabajaba, conocí a los responsables creadores de Airbnb. Me subí al carro, probé, cuando nadie lo conocía, cuando nadie se atrevía, cuando muchos les habían dicho que no. Primero me tiro a la piscina y luego aprendo a nadar. Lo puse en mi apartamento cuando no tenía ni para pagarlo. Sí, ganaba dinero en los restaurantes, por supuesto, ganaba mucho dinero como mesero. Pero recuerda, tenía una deuda en España, tenía fuego en España, tenía que enviar dinero a España, no podía parar. Esa deuda se saldó. Y es cuando corrí el riesgo de poner mi apartamento en Airbnb. De ahí empecé a escalar. De ahí empecé a meterle fuego como un auténtico loco a mi negocio. Y pasé de 1 a 2 a 4 a 8 a 16 a 32. Apliqué lo que es la octava maravilla, el interés compuesto. Y de esa manera conseguí pasar en el año 2015, es decir, hace 10 años, de cero, porque no tenía nada, aunque tuviera que trabajar, a 10 millones de facturación en un solo año. Si yo, nacido en un pueblo de 5.000 habitantes, una familia de clase media, y con 25 años lo perdí absolutamente todo dejando $1 millón, a día de hoy estoy aquí sentado, delante de ti, habiendo producido más de $10 millones en los últimos años, teniendo un portfolio de propiedades superior a 30 y generando millones e impactando miles de vidas todos los días. Si yo he llegado hasta aquí, dime cuál es tu excusa. No la tienes, no te la cuentes. Levántate y empieza a hacer tu sueño realidad. Mi prioridad ya no es acumular. No, más dinero ya no me hace feliz. Mi prioridad ahora mismo es dejar un legado. Mi prioridad ahora mismo es cambiar vidas. Y te lo digo con la mano en el corazón. Eso es lo que busco. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que voy a conseguir. Y al igual que lo hice de 0 a 10 millones en un año, te garantizo que he venido a impactar al mundo. Te garantizo que he venido a cambiar la mentalidad. Te garantizo que he venido a enseñarte que te mereces una mejor vida y yo te voy a enseñar la manera de salir de ese laberinto en el que por defecto la vida nos ha metido. No es tan difícil salir. Simplemente tienes que aplicar unas disciplinas todos los días y poco a poco y saldrás. También te digo, no lo quieras rápido. No existe el remedio rápido. Hay que darle tiempo, hay que darle consistencia. No te dejes seducir por los relojes, por los coches, por los juguetes, por los objetos que brillan. Eso es lo de menos. Déjate seducir por una mente brillante. Déjate seducir por una historia de fracaso. Déjate seducir por aquella persona que se ha caído tantas veces que ha sabido levantarse. Déjate seducir por esa gente que es honesta y de verdad quiere cambiar tu vida.